Muy buenos días y buenas tardes. Depende de donde ustedes se encuentren. Yo, pues, muy complacido y con mucha satisfacción recibo, pues, esta oportunidad de participar en esta conferencia internacional sobre el tema de la economía social, que es un tema que, sin lugar a dudas, me parece que no ha estado lo suficientemente incorporado dentro de las agendas de análisis y especialmente, decía hace un rato, en los temas de análisis prospectivos, el análisis del futuro de la economía social. Entonces, agradecer muchísimo a la Escuela Andaluza de Prospectiva, a doña Dalia, por la oportunidad y decirles que efectivamente, digamos, soy un creyente total de que la economía social ya no va a ser la economía alternativa, sino que ya no va a ser una economía alternativa o no va a ser una alternativa, sino que va a ser la alternativa, ¿verdad? Y hay una serie de elementos que vamos a ver en este ratito, hay una serie de factores que vamos a conversar en este ratito que nos dan claras señales de futuro, o sea, claras señales, claras tendencias, claros patrones, claros hechos portadores de futuro de que se está reconfigurando mucho el ordenamiento de las cosas y que eso nos está conduciendo una, una, a un fortalecimiento y a una emergencia de la economía social solidaria. Entonces, eso es un poco lo que vamos a compartir en este ratito. Y bueno, entonces con esto les comparto unas ideas que he preparado para ustedes sobre el futuro de la economía social en el marco de estos retos globales. Entonces, la economía social y solidaria y los retos del futuro global nos plantean algunas preguntas que tienen que ver con el futuro, digamos, y la forma en cómo nosotros concebamos el futuro. Y esas formas en que concibamos el futuro van a darnos mucho la capacidad de reflexionar diferentes formas racionales de accederlos a diferentes escenarios. Entonces hoy vamos a ver un ejercicio, además, que he preparado para ustedes sobre cómo podríamos visualizar esos escenarios. Y esta primera reflexión, digamos, del padre de la filosofía de la acción, digamos, me parece fundamental de reconocer que es que nosotros no estamos intentando en modo alguno predecir nada, que no estamos tratando de predecir el futuro. Lo que estamos tratando es de comprenderlo desde el punto de vista de las señales que nos ofrece, desde el punto de vista de las vertientes hacia las que se está configurando y a partir de eso poder nosotros construir el futuro que nosotros deseamos, el futuro que nosotros queremos, pero ese futuro, como vamos a ver en un ratito, no puede ser el futuro de unos pocos, ni el futuro de nada más algunos privilegiados, ¿verdad? Es que el futuro que viene es o con todos o sin ninguno, porque no hay futuro, ya no vamos a tener espacio para que sobrevivan ni siquiera algunos, ¿verdad? Y eso es un tema que es muy importante, que pareciera negativo, pero nos ofrece la grandísima oportunidad de poder configurar una forma diferente de pensar que no está y no debemos esperar soluciones mesiánicas ni de las grandes instituciones tradicionales, sino más bien, digamos, van a emerger y están emergiendo esas figuras como vamos a plantearlo en este trabajo. Quisiera empezar como el escritor Gabriel García Márquez por el final, ¿verdad? O sea, una metáfora adelantada, una conclusión adelantada, o sea, y es lo que conversaba en la introducción, o sea, la economía social no será una economía alternativa, ¿verdad? Porque hasta este momento se dice que es una economía alternativa y que es una alternativa y que es una alternativa, o sea, lo que estamos planteando aquí es que será la economía alternativa, o sea, no es una, sino la, ¿verdad? Y eso no desmerita que vayamos a tener que enfrentarnos a algunos retos globales, algunos retos importantes, algunos cambios que hay que dar en el entorno y en algunos condicionantes del entorno que a veces nos limitan nuestra capacidad de poder desplegar de la manera más virtuosa la economía social en el mundo, ¿verdad? Y eso lo vamos a reflexionar en un momentito. Cuando uno se enfrenta al pensamiento del futuro, ¿verdad? Uno lo hace desde dos aristas, ¿verdad? Una, vamos a hacer un ejercicio reflexivo de qué puede pasar en el futuro, ¿verdad?
pero no es adivinar el futuro, no, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Verdad? Y mucha gente hace eso, o sea, mucha gente hace estudios de prospectiva, pero al final de cuentas, ¿para qué son esos estudios? O sea, ¿para qué yo me pongo a estudiar el futuro si es que no voy a tomar alguna decisión de cambio o si es que no voy a hacer nada? Entonces, la prospectiva tiene que tener la pregunta, qué puede pasar en el futuro? Pero la segunda pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Es decir, ¿tiene algún sentido decir, mire, es que puede pasar esto y el otro si no vamos a tomar ninguna acción, si no vamos a tomar ninguna decisión o si vamos a hacer como el Titanic, ¿verdad? Que vieron lo que podría pasar en el futuro y aún sin embargo, no tuvieron más salvavidas o más cosas de las que ocupaban. No, la idea es que entonces podamos combinar tanto la pregunta de qué puede pasar en el futuro, porque esa pregunta, ese espacio de reflexión es fundamental, ¿verdad? Y no vamos a encontrar un futuro, vamos a encontrar diferentes futuros posibles, ¿verdad? Y para diferentes futuros posibles, imaginemos una manera racional de abordarlo. Imaginemos una manera racional de poder posicionarnos en ese futuro que es el futuro deseado. ¿Qué es la razón por la cual hicimos la afirmación anterior sobre que la economía social es la economía del futuro? Bueno, es esa, que precisamente todos los vectores, todas las señales, todos los elementos de análisis que hemos estudiado, lo que nos dicen es, se está configurando el espacio idóneo para que la economía social florezca aún más de lo que ya ha florecido. Y esto que es un discurso muy tradicional, ¿verdad? Es un discurso muy tradicional en el entendido de que ya las formas tradicionales han demostrado que no funcionan, especialmente no funcionan en los momentos en que más deberían funcionar, ¿verdad? ¿Cuándo es que encontramos nosotros las principales deficiencias en las grandes instituciones como el Estado o el mercado? Cuando tenemos crisis, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones en las cuales no hay abundancia, ¿verdad? Porque en la abundancia casi todo funciona, pero en la crisis, digamos, en la crisis, en la escasez, en las condiciones paupérrimas, no nos funcionan, no nos resuelven, ¿verdad? En cambio, la economía social tiene la particularidad de que es especialmente potente, digamos, cuando las circunstancias más lo ameritan, ¿verdad? Y si uno ve el informe de la OCDE que publicaron hace unos días sobre la economía social en tiempos de COVID-19, digamos, uno ve, digamos, las contribuciones tan importantes que se han logrado desde la economía social y cómo la economía social ha sostenido en mucho la caída de indicadores clave de medición del desarrollo, del bienestar, digamos, de la desigualdad de los países. Entonces, esta es un análisis que ya mucha gente lo ha hecho, pero ahora es que vamos a ver por qué es que los cambios que se están planteando, que se están configurando, ¿verdad? Porque esto es como que se configuran situaciones a futuro, apuntan hacia una economía social muy fuerte. Esta es la razón. La razón es porque el futuro está marcado por una condición. El futuro está marcado por temas que ya no van a ser temas de que un país lo resuelve y otro no, sino que el futuro va a estar marcado por los temas comunes. Es decir, ya no podemos operar bajo el enfoque de sálvese quien pueda. Es decir, eso es un tema de que los temas de recursos de uso común que vamos a ver son temas que o nos salvamos todos o es posiblemente que perezcamos la mayoría. Entonces son temas comunes, son temas como las preocupaciones nucleares, el cambio climático, las hambrunas, los desplazados climáticos. Esos son temas que no podría un país decir yo estoy vacunado contra todo eso, no, sino que eso nos va, en el marco de la globalización que vivimos, todo eso nos llega a una velocidad impresionante. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros preparados? ¿Verdad? Y ahí es donde creemos que en los temas de recurso común, como decía la doctora Elinor Ostrom, ¿verdad? La Premio Nobel de Economía, en los temas de recursos comunes, ni el Estado ni el mercado tradicionalmente, como instituciones tradicionales de asignación y distribución de los recursos, han demostrado ser muy ágiles, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué planteamos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es porque los grandes temas, o sea, los grandes temas que van a generar los grandes retos, están derivados de cosas que podríamos verlas en los 15 desafíos globales del proyecto Millennium, o los podemos ver en los objetivos del desarrollo sostenible, o los podemos ver en los informes sobre el estado del clima
en el mundo, pero son temas que tienen que ver con cosas fundamentales, o sea, con la esencia misma, con el corazón mismo de una sociedad. Por ejemplo, la desigualdad social, o sea, son situaciones totalmente, que hacen totalmente insostenible la vida en el planeta. O sea, el hambre y la desnutrición, que ya les voy a dar datos. El agua, el acceso al agua no puede ser posible, digamos que ya tengamos gente que tiene que desplazarse porque no tiene condiciones para el consumo del agua o el tema del cambio climático, la emergencia de nuevas pandemias que según muchos autores son derivadas de este mismo problema climático que tenemos, la actuación ética y transparente, porque es que esto es un tema bien complicado. O sea, entre más necesidades y carencias hay en los pueblos, menos transparencia hay, más corrupción se genera. Es decir, es que también ahí hay un tema humano que es delicado. La erradicación de la pobreza y la erradicación de toda forma de discriminación es inaceptable que en pleno siglo XXI nosotros mantengamos esas cosas. Bueno, entonces, estos son temas que vistos en datos nos reflejan cosas fundamentales. Por ejemplo, estamos hablando de que los países con las mayores desigualdades del mundo, los quité, mejor los quité para no ponerles el nombre ahí, para que no estigmatizarlos, pero estamos hablando de coeficientes de Gini de 0,63. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, imagínense, entre más cercano a uno el coeficiente de Gini nos lleva hacia la desigualdad perfecta. O sea, tenemos en este momento cerca de 30% de los países del mundo cuyos coeficientes superan el 0,5. O sea, estamos diciendo, vean dónde está concentrada la riqueza, ¿verdad? En qué pocas manos. Y en una sociedad con la tecnología que tenemos, ¿verdad? Y las capacidades que tenemos, es inaceptable también pensar que tenemos, como dice ONU, que para el 2030 500 millones de personas en situación de pobreza extrema. El mundo vive una nueva crisis de hambre, plantea la UNICEF, ¿verdad? Que va a afectar especialmente a los niños y niñas. Hay un desencanto espantosamente importante con el tema de la democracia, ¿verdad? Las democracias, aquí en Costa Rica le llamamos, usamos una palabra que llama el desencanto democrático, ¿no? Ese desencanto lo que significa es que ya no creemos que nos vayan que los gobiernos de turno y esto nos vayan a, a, a dar política pública que nos facilite o nos resuelva nuestras principales necesidades de generación de valor público, ¿verdad? Y bueno, el tema que ustedes ya han visto en estos días, habrá nuevas pandemias, el tema de los desplazados climáticos o lo que algunos llaman ahora la, la, la ciudadanía internacional, o sea, la posibilidad de encontrar una alternativa, digamos, a todo ese desplazamiento. El 1% de las personas más ricas del mundo acumulan el doble de lo que tienen 6.900 millones de personas. O sea, ¿cómo puede ser sostenible un sistema bajo esas condiciones? La discriminación en todas sus formas, pese a todos los esfuerzos que se han hecho, sigue siendo una constante, ¿verdad? Y bueno, y todo el tema nuclear, digamos, que recientemente se ha puesto otra vez en boga, digamos, que son de las preocupaciones que no nos dejan dormir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Lo que nosotros planteamos es que todos los problemas son globales y esto, digamos, no nos ha hecho construir una comunidad global, ¿no? O sea, si los problemas son globales y nosotros los pretendemos resolver con formas tradicionales, país por país, territorio por territorio, comunidad por comunidad, no vamos a lograrlo. O sea, no vamos a lograrlo, sino que algunos países con mayores ventajas podrán tener algunas mejores condiciones, pero en general son problemas que nos van a afectar a todos. El clima nos va a afectar a todos, ¿verdad? La desigualdad social nos va a afectar a todos. O sea, las migraciones por temas de cambio climático y por temas de pobreza y por todo esto, no va, tendríamos que tener una guerra entre nosotros mismos. O sea, son temas que, como dice la Premio Nobel de Economía, el Nostrum, son temas cuyas soluciones requieren acciones colectivas, ¿verdad? Cuyas soluciones requieren acciones colectivas. Y uno de los temas que hemos extrañado muchísimo a nivel de los organismos multilaterales, por ejemplo, es que en esta situación de pandemia nosotros no logramos que la OMS tuviera el liderazgo, digamos, que garantizara que el acceso a medicamentos, vacunas, y todos los artículos fuera más o menos equitativo, sino que cada quien resolvió como pudo. Y entonces, claro, cuando se trata de resolver como sálvese quien pueda, hay algunos que tienen mucho más ventajas que otros.
y eso es evidente. Entonces ocupamos esos liderazgos para problemas globales, ocupamos liderazgos también globales. Entonces, nosotros diríamos que nosotros estamos viendo nada más los síntomas de estos problemas globales. O sea, nosotros no estamos viendo lo que está pasando aquí abajo, o sea, la parte grandota del iceberg, que son los problemas globales, o sea, los problemas de toda la humanidad, ¿verdad? Estos que están aquí abajo. Nosotros estamos viendo lo que está pasando aquí arriba, lo que emerge, las consecuencias, ¿verdad? Los desplazamientos en Europa, en Turquía, en América Central, ¿verdad? En otros países, digamos, cómo hay desplazamientos que son motivados por temas básicamente climáticos. Y entonces, esto nos lleva a pensar que se está creando una condición en la cual las posibilidades de un cambio paradigmático son especialmente mayores. Siempre, siempre, como dijo doña Dalia, me gusta introducir, mi naturaleza es ser muy positivo, ¿verdad? Y creo que, digamos, dentro de lo positivo es ver que, que no solamente existen escenarios de futuro distópicos, ¿verdad? Sino que existen escenarios de futuro en los cuales sí lo logramos, ¿verdad? Sí logramos resolver algunas diferencias, algunas cosas importantes. Y quiero que visualicemos que hay señales fuertes, o sea, tendencias fuertes que nos marcan hacia que podríamos tener las condiciones para crear una situación diferente a futuro. Las señales fuertes se las he clasificado en tres niveles. La primera son las señales, recuerden que las señales, las tendencias se marcan por lo que llamamos las fuerzas primarias o fuerzas de mayor motricidad en la sociedad. La primera, la primera fuerza primaria es la demografía. La demografía nos está tirando cinco importantes tendencias, ¿verdad? La demografía nos está tirando hacia que al año 2050 el 70% de la población del mundo va a vivir en grandes ciudades, ¿verdad? Esto es una oportunidad, pero quién sabe que es el futuro que queremos, ¿verdad? Quién sabe que lo que queremos sea acumular esa cantidad de gente con la presión que significa eso sobre los servicios y los recursos naturales, ¿verdad? La pirámide poblacional se ha invertido, y ustedes eso lo saben, ¿verdad? Se ha invertido con un envejecimiento importante de la población, especialmente en ciertos continentes, y eso es una situación, digamos, que nos abre los ojos, pero nos da una oportunidad. El tema de las migraciones, ¿verdad? El tema de las migraciones y la construcción del ciudadano global es un tema que es un problema, pero también nos da una oportunidad de ser más humanos, da una oportunidad de poder compartir, digamos, la ciudadanía. La multiculturalidad que generan estas migraciones es importantísima, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado empresas en Estados Unidos, por ejemplo, en donde trabajan personas de 15 países diferentes. Es decir, es una cosa impresionante la multiculturalidad que se ha generado. Y en todo esto, uno de los factores de cambio más importantes que es la educación y el premio educativo. O sea, el premio educativo en este momento se va a disparar con la cuarta y la en ciernes quinta revolución industrial. O sea, ¿por qué? Porque ahora entonces las personas que se forman, además de que se forman, van a ser, como dice el creador de las ideas de la quinta revolución industrial, van a ser seres humanos aumentados. O sea, van a ser personas profesionales aumentadas, ¿verdad? Y ayer conversábamos, por ejemplo, qué significa un profesional aumentado en ingeniería, por ejemplo, forestal. Es un profesional con capacidad, ya no tiene que andar, ya le ponen ¿cómo se llama? Le ponen un chip a un árbol y ese chip les dice cuánto engruesa ese árbol, cuánto crece, cuánta humedad le está entrando, todo lo resuelve. O sea, van a ser seres humanos aumentados, ¿verdad? La otra gran corriente, digamos, la otra gran fuerza motriz va a ser el ambiente. O sea que el ambiente, así como nos da señales de afectación por cambio climático, también nos ofrece todo el tema de las energías renovables, o sea, la posibilidad de cambiar la matriz energética mundial, todo el tema del agua. El agua tiene la particularidad de que el agua tiene una distribución desigual en el mundo, es como el petróleo, digamos. El agua se distribuye de manera desigual y a veces la escasez de agua no es una escasez absoluta, sino que es una escasez relativa. No es que no haya agua, es que está muy lejos, por ejemplo. Entonces, el costo de esa infraestructura de conducción y todo eso, bueno, pero ahí hay una oportunidad. Todo el tema de la sostenibilidad, bueno, también eso nos da a nosotros la posibilidad de pensar en futuros alternativos. La globalización, que es la tercera fuerza motriz, la tercera fuerza primaria,
Bueno, pero la globalización ya en otros términos, ya hay un reposicionamiento del concepto de competitividad. O sea, ya la competitividad empieza a verse ya no como un tema de maximizar las ganancias, ¿verdad? Sino como un tema de maximizar la rentabilidad superior, que es que yo no hago nada con tener muy buenas ventas durante 10 años, si después de 10 años ya no voy a tener a quién venderle, ¿verdad? Entonces, son los temas de el comercio justo, compromisos con la economía descarbonizada, la posibilidad de que haya una emergencia de nuevos empleos, ¿verdad? Y eso nos resolvería en mucho el tema. Luego viene todo el tema de la economía colaborativa, que es un tema, digamos, que todavía choca. El fenómeno de la economía colaborativa todavía choca con el fenómeno de la economía analógica. O sea, todavía el Estado no ha podido resolver cómo regula la economía colaborativa. O sea, no hemos podido resolver cómo regulamos empresas como Airbnb, como Uber, como estas cosas, porque como que aparecieron y sin embargo han sido muy importantes y sobre todo en crisis, digamos, las soluciones que han venido. Y la tercera, la cuarta fuerza motriz que es la tecnología, que ahí tenemos cifradas grandísimas esperanzas. O sea, la esperanza de que la tecnología, lejos de incrementar la desigualdad, ¿verdad? Lejos de hacer más crítica a la desigualdad, más bien será la oportunidad de que podamos tener este tipo de intercambios ya de manera virtual, poder eh, utilizar la inteligencia artificial como un factor para disminuir brechas y no para aumentar brechas, poder utilizar la conectividad como un derecho humano, o sea, que las personas puedan, independientemente del sitio donde vivan, las personas puedan tener acceso, digamos, a una conectividad que les permita educarse, que les permita recibir una consulta por telemedicina, que les permita trabajar, ¿verdad? Que les permita acceder a conciertos y a obras de teatro que en otro tiempo no hubieran podido jamás, porque la zona donde viven es una zona donde no hay arte, no hay cultura, ¿verdad? Entonces, o sea, sí hay arte y sí hay cultura, perdón, pero no hay arte y cultura, digamos, global, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante, pero esos son solo las grandes señales que nos dan mucha esperanza de que hay cosas que podemos resolver. Pero luego también vienen las otras, ¿verdad? Que son las que son más débiles, son hechos portadores de futuro. Y nosotros disfrutamos mucho saber, bueno, cómo se ha incrementado, ¿verdad? Nosotros ya somos muchos en el mundo, o sea, los que estamos en la economía social y pertenecemos a organizaciones de la economía social, ya somos bastantes. Y hay una correlación muy interesante que podemos conversar, digamos, la correlación entre los países donde la economía social es más fuerte y sus puestos en los índices de desarrollo humano, sus puestos en el índice internacional, en mundial global de competitividad, sus niveles, sus coeficientes de Gini, ¿verdad? Hay una correlación positiva muy interesante entre esas dos cosas. Pero ¿qué estamos viendo como gérmenes, como dice el doctor Francisco Mojica? ¿Qué estamos viendo nosotros como gérmenes de que el futuro se está configurando diferente? Bueno, sí estamos viendo que los países están preocupándose por crear normativas, no serán las normativas más las idóneas, ¿verdad? Pero sí son normativas, son temas que entonces ya están en la agenda de temas públicos y eso es muy importante. Hay un retorno de la economía social solidaria a las agendas de gobierno y ya se piensa en alternativas todavía, lamentablemente, como alternativa, pero para generaciones de empleo. Hay fondos específicos, hay proyectos, digamos, de organismos multilaterales que están apuntando hacia recursos específicos dirigidos hacia este sector de la economía, ¿verdad? Los principios y esto me encanta, ¿verdad? Porque los principios, inclusive las normas voluntarias, las normas ISO, las OCHA, digamos, las normas voluntarias de calidad, internacionales de calidad, han incorporado dentro de los conceptos de competitividad temas como la sostenibilidad, temas como la ética, temas como la salud ocupacional, temas, la responsabilidad con el ambiente, es decir, aunque sean normas de carácter voluntario, tanto las OCHAs como las ISO, ¿verdad? Son visualizaciones de que la competitividad y las certificaciones de las empresas, que eso le genera mucho valor a ellas desde el punto de vista de marketing, imagen y posicionamiento, han incorporado estos temas tan importantes, ¿verdad?
La asociación de las empresas con las grandes metas de la humanidad, eso es muy importante, perdón, de la economía social con las grandes metas de la humanidad. Hay estudios recientes sobre cómo la economía social es una de las palancas, es una de las palancas que está empujando duro hacia que el 2030 nosotros podamos decir con satisfacción que hemos alcanzado la gran mayoría de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía antes, lo más reciente, que son los estudios relacionados con la pandemia, que dicen que la economía social ha sido virtuosa, digamos, en su contribución. Y aquí hay un tema que es muy importante, es que también el discurso se ha venido, o sea, aquí se ha aplicado un poco el efecto Cassandra, pero nosotros hemos tenido a estos personajes hablándonos de economía social hace rato, ¿verdad? Y estos personajes, tres de ellos son premios Nobel de Economía, ¿verdad? Y han distinguido la importancia, digamos, de cosas como que, bueno, específicamente Joseph Stiglitz, ¿verdad? Que ha planteado todo el tema de la economía social como base del desarrollo económico, pero le pone un atributo, ¿verdad? Y esos atributos son los atributos importantes. Es el desarrollo inclusivo, ¿verdad? La doctora Elinor Ostrom, ¿verdad? Que gana su premio Nobel, la primera mujer en ganar un premio Nobel de Economía, que plantea, no, mire, esto de la tragedia de los comunes que planteaba Harding en el 1968 lo podemos corregir. La humanidad sí puede ponerse de acuerdo y la humanidad sí puede lograr llegar a una cosa que se llama el gobierno de los bienes comunes. Un gobierno en el cual no vamos a tener gente, o sea, el concepto de ganancia, el concepto de competitividad se relativiza porque nosotros no vamos a pretender que unos ganen mucho y otros no ganen nada, sino que hay un concepto aquí en donde la sociedad autoorganizada podrá entonces encontrar los mejores mecanismos distributivos, ¿verdad? Y bueno, Bernardo Klitschko, ¿verdad? Que ha sido una persona que ha tratado el tema y lo ha documentado y ha escrito y lo han dado por todas partes, y a Amartya Sen, ¿verdad? El premio Nobel Amartya Sen, que son de los que más han insistido en el tema, ¿verdad? Y esto a nivel, digamos a nivel de grandes generadores de pensamiento. Pero si vemos otros hechos portadores de futuro un poco menos de esa parte, usted reconoce todos estos instrumentos, reconoce todos estos esfuerzos, porque son todos relacionados con la creación o sea, está la informetría sobre la creación de conciencia con pequeños hechos de futuro. Por ejemplo, la encíclica Laudato Si, digamos, que sacó la Iglesia Católica sobre el cuidado de la casa común, ¿verdad? Lo que plantea es, eso no es una responsabilidad del Estado ni del mercado, es una responsabilidad de todas las personas, ¿verdad? El futuro por decidir, donde participó una costarricense, por cierto, en ese libro, ¿verdad? Es un libro reciente, pero es un futuro que plantea lo que dice Yuval Noah Harari ahí en el comentario que le hace él, dice, es la visión más positiva que he visto sobre el tema de cambio climático. O sea, es que hay posibilidades. Y si ustedes revisaran a fondo el libro, se van a encontrar que la posibilidad que está ahí es la asociatividad, ¿verdad? La asociatividad de las personas, porque no se trata de que venga la solución mesiánica de algún lado de cómo resolver el problema del cambio climático. El problema del cambio climático hay que resolverlo persona por persona, prácticamente, ¿verdad? Entonces, también desde el lado de la perspectiva y los estudios del futuro, bueno, el proyecto Millennium ha presentado como un think tank de los más importantes a nivel de pensamiento, ha planteado la posibilidad de esos 15 desafíos globales, siendo el cambio climático el primero, ¿verdad? Pero ahí hay otras cosas más como el acceso a la tecnología, los temas de género, los temas de la desigualdad, ¿verdad? El protocolo de Kioto, que ustedes ya lo conocen, lo que ha planteado el Foro Económico Mundial también, y vea que estoy poniendo señales de todos los lados, ¿verdad? El Foro Económico Mundial como el gran reseteo y el gran cambio, ¿verdad? La obra de Al Gore, que desde 2014 le aplicaron como el efecto Cassandra, ¿verdad? Porque hay advertencias que aquí se han venido dando desde hace rato. Sin embargo, el efecto Cassandra que nosotros decimos en perspectiva, que es que como Cassandra fue condenada a que podía ver el futuro, pero nadie le creía, ¿verdad? Entonces, mucha gente anuncia que viene algo, pero no se le cree, ¿verdad? Entonces, esa es parte de las cosas que hemos visto. La ciencia ficción la ciencia ficción y las películas que han proliferado, sobre todo con escenarios distópicos, bueno, nos dan una idea de cómo se visualiza para alguna gente, digamos, lo que podría pasar en el futuro, pero también existen, digamos, importantes noticias como para estar uno claro en que no todo lo que viene tiene que ser no tiene por qué ser negativo.
Entonces, bajo esta consigna les he construido este ejercicio. Miren, esto que está aquí se llama, es un plano cartesiano, ¿verdad? Que se llama, es una técnica que utilizamos en prospectiva, en generación de escenarios, que se llaman los ejes de Peter-Schwarz, ¿verdad? Y los ejes de Peter-Schwarz tienen el mismo comportamiento que los signos del plano. O sea, este cuadrante que está aquí se llama un cuadrante más. O sea, un cuadrante donde tanto X como Y son positivas. O sea, es un escenario donde hay mayor generación de riqueza y mayor bienestar, ¿verdad? Este escenario, por lo tanto, que está aquí al frente, es el escenario menos. Es un escenario en donde hay menor bienestar y menor generación de riqueza. Y los escenarios alternos que se generan es este escenario donde la X es positiva y la Y es negativa, ¿verdad? O sea, hay mayor bienestar, pero no hay generación de riqueza. Entonces vamos a ver cómo pasa eso en el mundo. Y luego este otro que es donde la X es negativa y la Y es positiva, que significa que hay menor bienestar y hay mayor generación de riqueza, ¿verdad? Entonces el futuro va a suceder de tres maneras, ¿verdad? En el futuro, el futuro se nos va a presentar de tres formas. La primera forma es la siguiente. En la primera forma, que sería el escenario es el futuro con todos nosotros. El futuro con todos nosotros, ¿verdad? Este es el escenario en donde la mayor generación de riqueza va a corresponder con un mayor bienestar. ¿En qué contexto puede pasar eso? ¿En qué metáfora de futuro puede pasar eso? ¿Eh? ¿Cuáles serían las condiciones que permitan que eso pase? Ese sería nuestro primer escenario. ¿Verdad? Mayor riqueza, mayor bienestar. Y no voy a adentrarme mucho porque ahorita les voy a plantear qué es lo que hay ahí adentro de ese escenario. O podemos tener un segundo escenario, el futuro sin todos nosotros y un Estado populista que reparte hasta lo que no tiene, ¿verdad? Que eso es típico, ¿verdad? ¿Qué es típico? Bueno, aquí no son estados que generan mucha riqueza, pero mantienen a la población bajo ciertos niveles de bienestar recurriendo, digamos, a hipotecar el futuro, a buscar plata prestada, bueno, a hacer un montón de cosas, a meter impuestos altísimos o cosas así, impuestos que no se devuelven en forma de servicios públicos. Bueno, esto es básicamente el populismo, digamos que es una de las situaciones que a futuro, y bueno, ya esto está pasando en muchas partes, ya ha pasado, pero bueno, preocupa mucho que el desencanto democrático nos lleve al auge del populismo más todavía, ¿verdad? O puede pasar este otro escenario, miren, como el escenario que nos presentó Davos, ¿verdad? El futuro sin todos nosotros y unos pocos muy ricos deciden por todos los demás. En este momento estamos diciendo que el 1%, bueno, ustedes lo vieron, el 1% de las personas ricas del mundo tienen el doble que 6.900 millones de personas. Esos decidiendo por todos. O tenemos este escenario que es el futuro a pesar de nosotros, ¿verdad? Que es el escenario en donde no generamos riqueza y tampoco tenemos bienestar, ¿verdad? Entonces, dice Michel Godet, Michel Godet es el creador instrumental de la perspectiva estratégica, dice, mire, el futuro se le puede presentar a usted de tres maneras. El futuro puede ser con usted, sin usted o a pesar de usted. Pero el futuro va a ser, ¿verdad? Como dijo Albert Einstein, el futuro va a ser. Eso no le quepa la menor duda. La pregunta es si va a ser con usted, sin usted o a pesar de usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí en estos cuatro escenarios? Lo que tenemos aquí es la expresión de Goethe puesta para la humanidad, ¿verdad? El futuro con todos nosotros, ¿verdad? El futuro sin todos nosotros y un Estado populista, ¿verdad? Que reparte lo que no tiene, entonces la gente tiene que irse y un montón de cosas. El otro escenario alternativo, el otro amarillo, ¿verdad? Que es el escenario 4, el futuro sin todos nosotros y unos pocos ricos decidiendo, que es lo que está pasando más o menos en la gran parte del mundo, ¿verdad? Que son unos pocos los que tienen el poder y los recursos, o ese que se llama en la jerga de Peter Schwartz, se llama el escenario catastrófico, ¿verdad? Que a pesar de nosotros, ya no hay riqueza, no hay bienestar, no hay Estado tampoco que haga política pública, y entonces aquí también, entonces, si ustedes se fijan en cada uno de los cuadrantes, vamos a tener países, hay países que los podríamos identificar, países que les podríamos poner el nombre, pues el futuro va a seguir siendo así como está aquí. En el futuro
Las decisiones de las personas van a marcar en qué escenario vamos a llevar a la sociedad. ¿Ya? Y aquí es donde viene lo importante, la relevancia de la economía social. ¿Por qué los retos de la economía social? ¿Por qué esta reflexión sobre la economía social? Y cuando uno hace la ecuación, ¿verdad? Cuando uno hace la ecuación de la economía social, ¿verdad? Y uno ve en primera instancia desde dónde arranca la economía social. Bueno, arranca desde la revisión de lo que nosotros llamamos las necesidades sociales primarias, ¿verdad? Es que ahí fue donde se nos despegó la mitad de la base de la pirámide poblacional. La mitad de la base de la pirámide mundial de personas se despegó porque no puede atender y resolver sus necesidades primarias. Primarias es alimentación, agua, primaria es salud, primaria es educación, ¿verdad? ¿Cómo puede resolver su educación una niña que tiene que hacer un viaje de 6 horas diarias para traer agua a su casa? ¿Cómo? ¿En qué momento puede recibir su educación? Entonces, en la solución de las necesidades primarias es donde se nos disparó, digamos, principalmente la diferenciación social. Pero lo otro es que nosotros no solamente vemos en la economía social ese componente social igualitario, sino que también vemos que hay que generar riqueza. Entonces la economía social también genera riqueza. Entonces, cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, en los países del G20, las cooperativas generan el 12% del empleo total, entonces estamos diciendo, wow, eso es generación de riqueza, ¿verdad? O sea, están generando riqueza, ¿verdad? Eh, un país como Brasil, por ejemplo, cuenta con más de 20.000 entidades de economía social, ¿verdad? Que abarcan a 1.7 millones de personas. O sea, entonces estamos diciendo, no, no solamente son actividades que tienen toda una connotación social, es que generan riqueza, ¿verdad? Y para distribuir riqueza tienes que generar riqueza, si no, no podríamos generar riqueza, ¿verdad? Que ese es un tema también muy relevante. Entonces, aquí está el, la relevancia de la economía social, ¿verdad? Entonces, si volviéramos otra vez al mismo cuatro cuadrantes de Peter Schwartz, ¿verdad? Y lo planteáramos así, vean la reforma que le podríamos hacer, ¿verdad? Vean cómo lo podríamos replantear. ¿Qué le parece si a este escenario más que está aquí, nosotros le agregamos qué es una mejor economía? O sea, ¿qué es lo que entendemos nosotros morfológicamente como una mejor economía? Bueno, una mejor economía es una economía más solidaria, ¿verdad? Es una economía más donde hay mayor cooperación. Es una economía con mayores niveles y estándares éticos o ética, ¿verdad? Es una banca ética, es un sector empresarial ético, orientado hacia el bien común, orientado hacia los temas fundamentales de la sostenibilidad en el largo plazo, orientados hacia la inclusión social sin dejar a nadie afuera, orientados por la asociatividad y ya no por ser empleados de otros, sino por la asociatividad, por la construcción conjunta y participativa de la riqueza, orientada por una visión de largo plazo, que las decisiones que tomemos en el presente no condicionen las posibilidades de disfrutar los beneficios en el futuro. Una economía justa, ¿verdad? Bajo esas condiciones, ustedes se preguntarán, ¿qué se hicieron todos los viejitos que yo tenía ahí dibujados? Bueno, resulta que bajo esas condiciones, todos los viejitos se nos vinieron para acá. O sea, todos quisiéramos esa sociedad. Pero lo que he puesto aquí en rojo, si ustedes lo revisan, no es ni más ni menos que los principios fundamentales de la economía social. Es decir, no hay otra economía, o sea, no hay otra forma, ¿verdad? Si ustedes analizan todos los modelos conocidos, ¿verdad? Y cómo han evolucionado otros, si ustedes revisan todo eso, ustedes se van a dar cuenta que no existe otro modelo, ¿verdad? No existe otro modelo que le ofrezca a la sociedad estas condiciones. Por lo tanto, aquí es donde creemos que la economía social es la economía del futuro, si es que el futuro que queremos es un futuro marcado por una relación virtuosa entre economía o entre generación de riqueza y bienestar, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que compartimos los que creemos en la economía social. Pero claro,
Y a modo de resumen, y para ir terminando, ¿verdad? Porque ya estamos llegando al tiempo, a modo de resumen, eso no quita que tengamos que superar algunos retos. Y estos retos van a estar asociados en lo que he identificado con, bueno, primero que todo, el Estado no es el Estado sí que es muy importante. O sea, el Estado no es que estorbe ni que el Estado no sea un actor fundamental de la economía social. No, el Estado es importante. O sea, el Estado es importante, pero lo que ocupamos del Estado es políticas públicas claras, ¿verdad? No políticas públicas que son planes de acción, no, políticas públicas que incentiven la economía social, pero con visión de largo plazo y con un enfoque fundamental en la creación de valor, ¿verdad? O sea, entonces, aquí es donde la perspectiva a nivel de la toma de decisiones gubernamentales se nos convierte en algo fundamental. O sea, nosotros no podríamos, ¿verdad?, pretender que un gobierno sí apoya la economía social y el que vino después ya no la apoya. O sea, que cada 4 años nos cambia el incentivo o la restricción que tenemos para el desarrollo de la economía social. La economía social, la educación para la asociatividad, ¿verdad? Aquí viene un tema que es un tema para la vida, o sea, que es el tema de la educación, ¿verdad? Nosotros ocupamos volver a desarrollar a nivel, a los niveles más básicos de la formación de las personas, que son las primarias y la preescolar, la secundaria y la universidad, el tema de la asociatividad, no la individualidad. Es decir, la asociatividad, eh, nosotros hemos tenido experiencias, yo he trabajado en una institución que desarrolla proyectos en territorio rural, ¿verdad? Entonces, cuando uno les dice a la gente, bueno, vamos a dar algunos incentivos, la gente quiere que se los den a ella, no a una organización, sino a cada persona, ¿verdad? Hay un recelo con la asociatividad, ¿verdad? Y ese recelo ha venido porque, por lo menos para Latinoamérica, lo que expresa el Latinobarómetro es que hemos perdido la confianza en los demás. Así como perdimos la confianza en las instituciones, ¿verdad? Hemos también perdido la confianza en las demás personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido muchas situaciones, muchos acontecimientos en los cuales claramente la asociatividad ha hecho que alguna persona se beneficie más, se pierda con los recursos, no dé cuentas, un montón de cosas. Pero esto no podemos dejárselo, o sea, esto no lo podemos dejar suelto. O sea, eso hay que tomarlo desde el proceso de formación de los valores de las personas, que empieza mucho antes de la primaria, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí es donde tenemos que tomar una decisión porque hay un reto con respecto a la tecnología. La tecnología ha tendido a individualizarnos, ¿verdad? La tecnología ha tendido a que ya yo no ocupo casi de nadie. O sea, yo todo se lo pregunto a Google o todo lo pregunto en la nube, ¿verdad? Entonces, eso ha afectado, digamos, lo que uno podría llamar la asociatividad, ¿verdad? Que la asociatividad no solamente es asociatividad empresarial, ¿verdad? La asociatividad es un valor fundamental de la economía social que rompe, o sea, que inicia desde que participamos en un grupo de scouts chiquititos o en organizaciones escolares, en gobiernos estudiantiles y todas esas cosas. La reconceptual, en el marco del sector privado, digamos que esto se lo vamos a poner al Estado, ¿verdad? Y esto se lo vamos a poner también al Estado, pero sobre todo al sector educativo, ¿verdad? A lo que sería la educación. Pero en el marco de lo que es la empresa privada, es el reconocer lo que les decía antes, lo que hoy es una señal de futuro, un hecho portador de futuro debe ser algo más fuerte, ¿verdad? Que es que la empresa privada debe procurar, digamos, la comprensión del concepto más amplio de competitividad. O sea, la competitividad no puede ser solo tener ganancias muy buenas de corto plazo. O sea, tiene que haber algo más allá de la ganancia de corto plazo. O sea, tiene que haber un pensamiento más a futuro. Y el otro tema que ocupamos, y aquí es el Estado, aquí es la empresa privada y aquí es la academia, ¿verdad? O sea, los escasos niveles, o sea, la paupérrima inversión que se hace en los países en investigación y desarrollo, o sea, que no permite tener fondos de prefactibilidad en los países que permitan orientar, digamos, nuevos negocios, como dice la economía social, nuevos negocios, pero no nuevos negocios para sobrevivir, sino nuevos negocios para vivir, ¿verdad? Entonces, es fundamental
Digamos, Costa Rica, por ejemplo, es un país que dejó de hacer preinversión hace muchos años, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos es un protocolo de preinversión, pero la preinversión, o sea, la posibilidad de identificar alternativas productivas, alternativas asociativas a futuro. Eso es fundamental, ¿verdad? Para orientar y dejar de creer que la economía social es como la economía marginal, o sea, como la economía marginal y allá en zonas muy alejadas. No, es un modelo económico funcional en cualquier nivel que usted lo plantee. La conciencia y valores clave del bien común. Bueno, esto es un trabajo muy importante, o sea, esto que también la sociedad moderna, este mundo líquido que vivimos, este mundo bica o buca que dicen que vivimos, ¿verdad? También nos ha llevado a perder un poco valores como la orientación hacia el bien común, la solidaridad, la cooperación. Hay alguna esperanza, por ejemplo, con la generación Z, ¿verdad? En el sentido de su preocupación por el medio ambiente, pero también tenemos otra preocupación con la generación Z, ¿verdad? Que es que otros temas no les resultan como atractivos, pero bueno, la creación de conciencia y valores clave para la solidaridad y el bien común. La economía social en la era del conocimiento y no en el mundo analógico. Mire, esto que lo he discutido, digamos, con algunos amigos de perspectiva sobre la economía social no se puede marcar. Es que alguna gente estereotipa la economía social con actividades como muy básicas y eso es incorrecto. O sea, la economía social no es una economía del mundo analógico, o sea, no es una economía del mundo de la producción primaria nada más. La economía social también es una economía que se posiciona de manera virtuosa en el marco de lo que llamamos la digital, ¿verdad? La economía digital, pero también la del conocimiento. O sea, en la sociedad del conocimiento hoy tenemos un gran espacio, ¿verdad? Un gran espacio de trabajo. Y termino diciendo cuál sería para mí el mayor reto. O sea, bueno, el mayor reto es que ni el Estado ni el mercado podrán darle una solución, digamos, a lo que está pasando, ¿verdad? El Estado y el mercado sí van a contribuir de manera significativa. Pero aquí el gran reto no es esperar a que de ahí vengan las propuestas y soluciones. O sea, las grandes propuestas y soluciones no pueden ser exógenas a las personas, ¿verdad? Las comunidades no pueden esperar que les lleguen las soluciones de arriba. Los territorios, las organizaciones no pueden estar esperando a ver qué oportunidades les dan, qué hace el Estado, qué política les da. No, porque entonces ahí sí es cierto que nunca lo lograremos, ¿verdad? Eso es lo que en alguna publicidad que se generaba hace un año se llamaba el poder de uno o de una, ya que es hacer la diferencia. ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Verdad? Entonces, es diferente a que a usted le digan qué hacer, cómo hacerlo y todo esto, a que usted plantee su idea, a que usted plantee lo que usted quiere hacer y entonces lo que reciba de parte del Estado, lo que reciba de parte de la academia, sea un impulso, ¿ya? Un nudge, como decía Tale, un nudge para poder maximizar la actividad que usted está desarrollando. Y termino entonces esta presentación diciéndole lo siguiente. O sea, voy a utilizar aquí un escritor argentino, pues un genio de la literatura argentina que se llamaba Jorge Luis Borges, que decía, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y eso es muy importante. El futuro, digamos, así como lo que estamos viviendo hoy es el producto de las decisiones que tomamos en el pasado, lo que vaya a pasar en el futuro será el producto de las decisiones que estamos tomando hoy en el presente. ¿Verdad? Y eso era entonces lo que, lo que en esta mañana les quería compartir como esta presentación. Entonces, muchísimas gracias y quedo absolutamente a sus órdenes.